Mire, ¿cuántos están listos para esta nueva serie de mensajes en esta tarde? El mensaje que salva, la historia que salva. Muy buenas tardes a todos los que están aquí en este lugar. Bienvenido a Casa Viva. Oye, saquen un momento para saludar que está al lado tuyo y dile, bienvenido a Casa Viva. Es un honor poder estar con ustedes compartiendo el mensaje, el inicio de esta serie de mensajes. Quiero dejarles saber que todo está bien. El pastor Josué está bien. Se tomaron unas pequeñas vacaciones luego de más de un año sin tomar vacaciones. Y les digo, hemos pasado una temporada bastante interesante en Casa Viva y era tiempo de tomarse unas vacaciones y ya estará durante esta semana con nosotros nuevamente. Pero aquí estoy, no está Pastor Josué, aquí está Pastor Titán. Deal with it. Se me ha encomendado poder abrir esta serie de mensajes y es bien importante que cada uno de nosotros estemos en la misma página. ¿Por qué? Porque vamos a aprender algo bien importante en nuestras vidas. Y lo que vamos a aprender es que nosotros tenemos el mensaje que necesita la humanidad. Diga conmigo, yo tengo el mensaje que necesita la humanidad. Y algo dice aquí bien interesante. Desde el principio de los tiempos, la historia de la humanidad se ha estado desarrollando. Cuando todo comenzó, todo era bueno. ¿Cómo era todo? Bueno. Pero el pecado entró y lo arruinó todo. El mundo se desmoronó y se sumió en el caos. Desde entonces, el Señor ha estado trabajando para restaurar nuestro mundo y restablecer el orden. Levantó líderes poderosos para luchar contra la injusticia, como así levantó a David, y para oponerse a la opresión, como lo hizo Daniel. Llamó a mensajeros para predicar su verdad, sin importar cuán imperfectos fueran. ¿Habrá un imperfecto aquí en la casa? Todos nosotros, así como Jonás lo fue. Pero aunque eran grandes hombres, solo uno fue lo suficientemente fuerte para cumplir la tarea. Y ese hombre fue Jesucristo. Solo uno, di conmigo, solo uno. Y lo hizo de una manera inesperada. A través de la crucifixión, sangró y murió solo para resucitar y hacer posible la salvación. Este fue el momento decisivo de la historia. Y ahora, quienes lo escuchan y creen, pueden ser salvos. ¿Quién puede ser salvos? Aquellos que escuchan el Evangelio y lo creen. ¿Tú sabes cuántas personas han escuchado el Evangelio? Millones de millones. Ahora, el cambio está cuando esa persona escucha el Evangelio y cree en el Evangelio. Nosotros, cada uno de nosotros, se nos ha dado una encomienda. Y esa encomienda es de compartir con todo el mundo este gran mensaje, estas buenas noticias. La iglesia es la portadora de la mejor noticia en la faz de la tierra. La noticia que cambia, la noticia que transforma, la noticia que levanta, la noticia que hace ver a un pecador nuevamente tornarse en los caminos del Señor. Pero hay un problema. La iglesia se ha callado. Hay un problema grande. La iglesia no se está atreviendo a hacer caso a lo que Dios nos envió a hacer. ¿Quién es la gente que necesita oír esto? ¿Qué es lo que necesitan oír y creer? Necesitan escuchar el Evangelio de Jesús. ¿Y quiénes son los que van a compartir este Evangelio? Tú y yo. Esta responsabilidad nos toca a cada uno de nosotros. Desde el más lindo, el más guapo, el más grande y fuerte, hasta el menos lindo, el más bajito y el menos fuerte. Pero nos toca a cada uno de nosotros compartir aquellos que han recibido el mensaje, aquellos que han sido transformados por ese mensaje, aquellos que han sido perdonados por ese mensaje. Son los ideales para presentar ese mensaje. En este mundo tenemos
habitantes. Un número de 7 billones de habitantes. Y solamente 2 billones de la población profesan ser cristianos. Cuando vemos ese número es algo alarmante porque no es tan grande ese número como parece. De principio se escucha como que, wow, gigante, qué muchos somos. Pero cuando vamos a la comparativa, 7 billones de personas, la realidad es que necesitamos pregonar el mensaje del Señor. ¿Cuántos están listos para aprender a cómo hacerlo? ¿Están ready para hacerlo, iglesia? Creo que este momento en específico es hora de que la iglesia sea la iglesia. No es tanto yo voy a ir a la iglesia, sino que yo soy la iglesia y necesito ir a la comunidad para presentar este evangelio y hacer mi función que me corresponde. Es tiempo de ser iglesia. Es tiempo de nosotros sacarnos de nuestra mente que la iglesia simplemente es un edificio rodeado de personas hermosas y lindas que adoran al Señor juntos. Sí, eso es parte. Pero la realidad es que, ¿tú sabes quién es la iglesia? Tú y yo. La iglesia está viva, la iglesia está coleando, la iglesia está en todo lugar porque nosotros somos la iglesia. Por tanto, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso del 18 al 20. Si lo buscan en sus Biblias, qué bueno. En sus aparatos electrónicos, qué bueno. Si no lo tienen, tranquilo, lo tenemos en pantalla también con nosotros. Mateo 28, 18 es un verso muy famoso, conocido por todos los cristianos. Pero vamos nuevamente a repasar lo que Jesucristo nos está diciendo. Y dice lo siguiente: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y escuchen esto bien importante. Y tengan por seguro esto. Y tengan por seguro esto: que yo estoy con ustedes siempre. Déjame salir por un momento del área de la predicación, porque entiendo que hay alguien que necesita escuchar esto. Dios está contigo. Y no quiero que se escuche como una palabrería trillada que todo el mundo te dice, para que tú te sientas bien, para que te sientas cómodo, para que agarre un tipo de nivel de esperanza para poder sacarte una sonrisa de tu cara. Yo lo estoy diciendo y lo digo por convicción, para que tú te percates de algo que en muchos momentos no nos percatamos, y es que Dios está contigo. No importa la situación, no importa el problema, no importa lo que estés atravesando en este momento. Yo quiero que escuchen no mis palabras, sino las palabras del Señor que te están diciendo: yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, eso es suficiente, mi hermano. Eso es suficiente. ¿Para qué? Para seguir caminando. ¿Para qué? Para que seguir levantándome. Para seguir haciendo lo que Él me llamó a hacer. Él está conmigo. En un momento dado yo me imaginé, tuve un sueño cuando pequeño. Y ese sueño era que yo estaba volando con Superman. ¿Cuántos tenían un sueño cool? De esos sueños que tú dices, no quisiera volver a despertar. Y me acuerdo cuando chiquito que yo estiré los brazos y empecé a volar con Superman. Fue el mejor sueño de mi vida, volar con Superman. Quiero decirte algo mucho más interesante que volar por Superman. ¿Tú sabes quién camina contigo? El creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el grande, el increíble, el magnífico. Todo momento está contigo. Entonces, habiendo escuchado esas palabras del Señor, vamos a hacernos unas preguntas que nos ayudan a poder comprender esta situación del Evangelio.
¿Por qué? Porque aquí en Casa Viva queremos enseñarte lo que es el Evangelio, y no tan solo enseñarte lo que es el Evangelio, sino queremos prepararte para que tú vayas y muestres el Evangelio. Esta es una pregunta bien interesante. ¿Cuándo nosotros hacemos discípulos? Es una pregunta clave, una palabra sencilla, una pregunta sencilla, mejor dicho. Y si tú estás anotando, esto te va a ayudar mucho a poder comprender. ¿Cuándo hacemos discípulos? Hacemos discípulos, 3 puntos clave. Cuando la persona escucha y recibe el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer la persona? Escuchar y recibir. Ese es el punto número 1. El siguiente punto, cuando la persona testifica al mundo. Y cuando nosotros podemos ver en el verso de Mateo 28, cuando el discípulo se bautiza. ¿Por qué? Porque es tan interesante y tan importante tomar esa acción en nuestras vidas de bautizarse. Porque viene un poder sobrenatural que nos llena y válgame. No, porque en ese preciso momento es la oportunidad que se abre para nosotros testificar al mundo. Testificamos en ese acto simbólico de que ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Le estamos dejando saber a ellos que cuando entramos a las aguas, la vieja criatura se quedó abajo y aquí se levanta una nueva criatura. Cuando ejecutamos esa función, le estamos dejando saber que Cristo todavía cambia, que Cristo todavía perdona, que Cristo todavía salva, y es la oportunidad que tenemos para expresarle a todos que lo que Él hizo en nuestra vida. Hacemos discípulos, número 1, y esto se va a ver como forma, ¿verdad?, de clase dominical. ¿Cuándo se recuerdan de las clases dominical? Qué bueno, solamente yo. Gracias a los maestros que me dieron duro. Clase dominical en Puerto Rico tenía que estar a las 8 de la mañana, tenía que tomar la clase dominical y luego venía el servicio. Y prepárate cómo era el servicio. No menos de 3 horas. No menos de 3 horas. No se asusten. Todo el mundo empezó a mirar el reloj. Y esto va para largo. Tranquilos, no. Pero debemos de comprender que es el que escucha el Evangelio y lo recibe. Punto número 2, cuando la persona testifica. Cuando testifica, vemos el fruto de un discípulo. Y el punto número 3, cuando la persona obedece, cuando la persona vive de acuerdo a lo que Cristo dejó estipulado en su palabra. Cuando escucha y recibe, cuando testifica y cuando vive según la palabra. Ahora bien, cuando vemos esos puntos, si somos lo suficiente sinceros o sinceras, en algún momento creíamos que enviar el Evangelio o expresar el Evangelio era invitando a alguien a la iglesia. Y cuando vemos esa tarea, qué bueno, y me alegra por todas las personas que invitan a alguien a la iglesia. Tal vez tú conociste a Cristo porque alguien te invitó a la iglesia. Es un paso especialmente importante, pero no lo es todo. La persona tiene que ser discipulada, tiene que ser enseñada, tiene que llevarla de la mano para que pueda comprender algo asombroso y mucho más que la persona necesita entender. Pero ahora, en el caso de nosotros, pensábamos que simplemente era una invitación y que la persona llegara y que después de ahí que se encargue el pastor. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros compartimos todos como cuerpo de Cristo esa responsabilidad. Por eso es importante entender si nosotros estamos enviando el Evangelio, si estamos ministrando una vida con este gran mensaje, es un proceso que tiene que tener la persona. Y es un proceso que va a ser de mucha bendición y de mucha transformación. Pero antes bien, el objetivo de esta serie de mensajes es equiparte. Diga conmigo, la iglesia te quiere equipar. Y no tan solo te quiere equipar, sino que quiere abrir momentos para que tú pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Había una universidad en Puerto Rico que tenía un refrán bien fuerte que decía, aprende practicando. Y tú sabes qué realidad tiene eso. Aprendemos, practicamos. Hay una información que se nos da y rápido tenemos la oportunidad para poner manos a la obra y ponerlo en práctica. Por tanto, Casa Viva es una iglesia diferente y que les gustan los retos. ¿Cuántos hasta el momento saben que es así? Sí, a nosotros nos encantan los retos.
Pues hemos tomado la tarea de hacer algo sumamente especial que todos como iglesia vamos a estar participando. Vamos a ser parte de esto. Nosotros como iglesia acostumbramos a tomar en práctica durante el año lo que conocemos como movimientos de consagración. ¿Verdad que sí? Se recuerdan que a principio de año comenzamos con el movimiento de consagración. ¿Y qué es eso de movimiento de consagración? Se escucha como que raro. Eso se escucha como que, no sé, como que muy espiritual. Movimiento de consagración es cuando nosotros ponemos en práctica las disciplinas espirituales. Eso es todo. Cuando ponemos en práctica las disciplinas espirituales. Pero nosotros cuando lo hacemos queremos hacerlo juntos como familia. Y a principio de año tomamos 21 días de ayuno y oración. Y durante las noches cerrábamos ese día de ayuno y oración, todos uniéndonos a través de Zoom y orábamos. Simplemente orábamos. Y tuvimos 21 días sin fallar. ¿Cuántos participaron de esos 21 días? ¿Verdad que fue edificante poder participar? Nosotros vamos a tener el próximo, mejor dicho, movimiento de consagración. Y este movimiento de consagración va a estar dividido en 3 fases. Diga conmigo 3 fases. Número 1, memoriza. ¿Qué? Memoriza. Durante todos estos servicios se va a levantar un verso en específico que nosotros durante la semana tenemos que memorizar. Porque estos versos te van a ayudar a comprender y a poner en práctica y a dejarle saber a alguien lo que Dios quiere que esa persona haga. Pero nosotros tenemos que memorizarla. ¿Cuántos aquí les encanta, les fascinan, se apasionan memorizar versos bíblicos? Esa era la reacción que yo esperaba. Gracias por ser claro. Ya no me asusto, no me voy a asustar. Ahora, si todos se levantaban, ¡yeah! ¡Ey, a rayo! Aquí fue. Pero yo me recuerdo que a mí no me gustaba. No me gustaba memorizar. A veces, ¿verdad? Nosotros podemos cantar una canción. Dios mi libertador es el que me defiende. Y me callo y todo el mundo sigue cantando. Fácil, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque te gusta, porque es ritmito, porque te pone en el momento que tú quieres. O si empiezo a cantar una canción de Bad Bunny y empiezo así, tal vez tú no lo vas a cantar conmigo, pero en tu interior eso no va a pasar porque no me he aprendido ninguna canción de Bad Bunny, ni siquiera lo entiendo. Lo único que entiendo es es lo único. Y a veces pido perdón cuando lo hago porque no sé lo que significa tampoco. Y el Contrallado vive bien cerca de donde yo vivía, es lo lindo. Arecibo. Y yo soy de Manatí, o sea, bien cerca. Te estoy hablando 20 minutos aparte. Memorizamos tantas cosas, pero lo menos que nos gusta memorizar es la palabra del Señor. Yo me recuerdo entrando a la casa de la abuela mía. ¿Cuántos tienen una abuelita? ¿Verdad? Esas abuelitas especiales. Esta es bien especial. Porque cada vez que nosotros entrábamos, en todas las paredes, ella tenía un verso bíblico. Un verso bíblico. Y nosotros entrábamos, saludábamos a abuela, y en lo que ella cocinaba, porque la abuela tiene que cocinar, porque la abuela tiene que comprender que eso es un llamado espiritual de parte del Señor, que se meta a la cocina. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Es un llamado, no. Tienes que ser obediente al llamado. Y en lo que ella se ponía a cocinar, yo me ponía a ver los cuadros. Y esos cuadritos tienen un verso bíblico. Y cada vez que miraba claro todos los días el cuadro, y ahí mirando y leyendo. Y gracias a esos cuadros, yo tengo memorizados versos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pongan en manos del Señor toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Yo me recuerdo leyendo eso constantemente. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y constantemente tenía cuadros ahí que me ayudaba a mí a comprender y a memorizar la palabra de Dios, porque en el momento que más uno lo necesita, viene a la memoria. Cuando vamos a evangelizar, es importante tener memorizados los versos bíblicos. Dile al que está junto a ti, tengo que memorizar en Casa Viva. Segunda fase. Esta les va a encantar. Y si no les encanta, esta de verdad que te digo que por lo menos te emocione.
Vamos a evangelizar puerta a puerta. Vamos a ir a la comunidad. Literal, tocamos puertas. Buenas tardes, aquí estoy, parte de Casa Viva. Uy, ¿qué pasó aquí? Y vamos a presentar el plan de salvación a todas estas personas. ¿Quería una iglesia heavy? Aquí estamos. ¿Quería una iglesia que no lo sabe todo, pero entiende lo que tiene que hacer? Aquí estamos. Aquí estamos. No somos perfectos, pero tenemos al perfecto con nosotros. Y tendremos la oportunidad, y yo sé que el pastor va a estar hablando mucho más, con más detalle, porque vamos a sacar un sábado en específico y la iglesia va a salir a la comunidad a regar el plan de salvación. ¿Y por qué es importante memorizar? Porque lo que vamos a memorizar lo vamos a poner en práctica cuando vayamos puerta a puerta. Segunda fase. Tercera fase, vamos a testificar. Se va a levantar un challenge en las redes sociales para que tú testifiques acerca de Cristo. Para que tú le dejes saber a todos los 2,000 y pico de friends que tú tienes en las redes sociales, si no es que tienes más, y le digas qué Cristo hizo contigo y qué puede ser en la vida de la persona. Y la iglesia va a estar testificando. Movimiento de consagración que lo vamos a estar dividiendo en 3 fases. Memorizar, evangelizar y testificar. ¿Cuántos están listos para ese movimiento de consagración? I am pretty excited. Y vamos a comenzar a aprender. Vamos a comenzar a aprender qué es lo que está sucediendo aquí. Y lo primero que vamos a aprender durante el día de hoy, en esta clase dominical con el pastor Titán, lo que vamos a aprender para comenzar a desarrollar en cómo nosotros vamos a elaborar esta conversación del plan de salvación con alguien es esta pregunta: ¿cuál fue el diseño de Dios para la humanidad? ¿Qué? No, tú tienes que decirme cómo me voy a parar, cómo voy a tocar la puerta y cuando habla, cómo voy a estar vestido para decirle, Dios te bendiga, aquí estoy. Sí, eso es importante, pero debemos de entender bien claramente cuál fue el diseño de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios nos va a ayudar a comprender cuál fue el plan que Dios estableció para nosotros. El diseño de Dios nos va a ayudar a comprender qué pasó, qué fue lo que pasó en el principio de la creación. Nos va a ayudar. Por tanto, yo quiero ir por un momento y quiero que me sigan ustedes al libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando lo tengan, digan amén. Old school, baby. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Verso 28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 31. Verso 31. Vamos a brincar al verso 31. Interesante lo que Dios dijo. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Cuando Dios comenzó a ejecutar la creación, Él mismo terminaba esa fase diciendo: esto es bueno. Esto es bueno. Cuando vamos y vemos en el momento que comienza a crear al hombre y la mujer, y no tan solo los crea, sino comienza a darles unas responsabilidades a cada uno de ellos, Él se retira y en ese momento comienza a decir: esto es bueno. En el verso 27 y en el verso 28, Dios nos está dejando saber cuál es el plan que Él tiene con nosotros. Cuál es el plan que Él tiene con la humanidad desde el principio de la creación. Y esto es sumamente importante y vamos a resumirlo. Voy a tener en pantalla estas cositas para que ustedes
puedan llevárselo a su casa, puedan tirarle fotos, puedan estudiarlo con más intensidad. Pero ¿por qué es tan importante el diseño de Dios para la humanidad? Punto número 1. Fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27 está declarando que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa esto? Significa que somos a semejanza con Dios en características espirituales y morales. Tenemos una moral de parte de Dios y tenemos una característica espiritual de parte de Dios. Hay una relación, hay una conexión. Cuando Él nos puso, no nos puso solitos, sino que Él también estaba caminando con nosotros. ¿Tú te imaginas tú caminar con Dios 24/7? ¿Tú te imaginas estar en la presencia del Señor en todo momento? Cuando Él lo hizo con la intención de que no tan solo tú pudieras estar con Él, sino que pensaras más o menos como Él, sino que actuaras como Él actuaba también. No porque somos Dios, claro que no, sino que Él quiso que nosotros experimentábamos un pedacito de Él para poder comprender quién es Él en nuestra vida. Y eso era en todo momento. Otro punto, el segundo punto dice, nos dio un mandato para gobernar la tierra. Génesis 1:28 establece que Dios bendijo a la humanidad y les dio el mandato de ser fructíferos, de multiplicarse, llenar la tierra y sujetarla, y de gobernar todos los animales. Nos dio la capacidad de ser líderes, de liderar algo, de tener una responsabilidad sobre algo. ¿Y quién tiene responsabilidad sobre algo? Dios. Y Él permitió que nosotros también gozáramos de la oportunidad de ejecutar una característica de Él. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Otro punto interesante. Número 3. Igualdad entre hombres y mujeres. Génesis 1:27. Esto enfatiza que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios, lo que sugiere una igualdad entre ellos. El hombre no es más alto, la mujer no es más alta, sino que ambos pueden tener las características del Señor y pueden ejecutar una labor que el mismo Señor nos ha encomendado hacer. Hay una relación, no una competencia. Diga conmigo, no hay competencia. Número 4. Propósitos de cuidar la creación. El diseño de Dios incluye la responsabilidad de cuidar y preservar la creación, en lugar de simplemente explotar los recursos naturales. Yo tengo la capacidad de cuidar. Ya como Dios me cuida, Él permite que también yo practique esa cualidad, esa característica sobre otras cosas. Y si yo tengo la capacidad de poder cuidar, de poder proteger, quiere decir que tengo la capacidad de ser un buen mayordomo. Y tenemos que entender que en ese momento Dios estaba en una relación involucrado tan especial, que también nos dejaba desarrollarnos como líderes. Cuidábamos de lo que Él mismo nos daba. Éramos buenos mayordomos de lo que Él mismo nos daba. Y el punto número 5, y no menos importante, relación con Dios. En el diseño original para la humanidad, esto implica relación de comunión, adoración con Él, como se ve en el jardín del Edén. Vemos estos puntos y vemos estas cualidades y tal vez no has entendido algo bien profundo acerca de los mismos. Y es que cuando hablamos del punto número 1, tenemos juntamente la gran bendición de gobernar como Él gobierna. Un mandato para ser productivos como Él es productivo. Una responsabilidad de proteger como Él protege. Estábamos en todo momento en su presencia en el jardín del Edén. Él estaba en nosotros y nosotros estábamos en Él. En el momento que Dios estaba ejecutando la creación, hay un verso bíblico
bien poderoso. Y yo quiero ir por un momento porque quiero que ustedes entiendan la grandeza de este momento en que él estaba desarrollando el plan para los seres humanos. Y en el libro de Job, capítulo 38, quiero explicar un poquito a contexto qué es lo que estaba sucediendo. Job comenzó a quejarse y comenzó a preguntarle a Dios dónde él estaba cuando le estaba sucediendo tantas cosas. Y aquel que entiende lo que había pasado Job, entiende que estaba pasando por unas cosas terribles. Entiende que él perdió a sus hijos, entiende que él perdió a su esposa, entiende que él perdió a su ganado, entiende que él fue enfermo y estaba pasando tribulación tras tribulación. Y le pregunta a Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas en ese momento? Y comienza como una conversación un poco lleno de coraje, Job, pero en el capítulo 38 de este libro tan grandioso, a Dios le tocó responder. Y cuando Dios responde, tenemos que prepararnos. Cuando Dios responde, nuestros oídos tienen que ser destapados. En ese momento, Job capítulo 38 dice lo siguiente desde el versículo 4, dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas, escuchen esto, qué interesante. Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Cada momento que Dios hacía algo, la naturaleza misma expresaba una alegría y una emoción en poder ver a vivo y en todo color lo que Dios estaba ejecutando. Cuando Dios comenzaba a crear la naturaleza, los ángeles del cielo se maravillaban de ver y ser testigos de lo que Él estaba haciendo. Escúchame bien, cuando Dios creó al ser humano y comenzó a tener una relación tan íntima con ellos, caminando con ellos, dejándole a ellos tener características de Dios, porque los creó a imagen y semejanza. Los ángeles miraban y decían: wow, ¿qué es esto? Se maravillaban porque sabían que lo que Él estaba haciendo era algo bueno. ¿Y qué pasó? Porque ahora no estamos así. ¿Por qué es tan importante ver el plan de Dios? Porque ese era el plan de Dios. Que Él estuviera en nosotros y nosotros en Él en todo tiempo. Pero algo sucedió. Hubo algo que impidió que esta relación continuara. Hubo algo que nos separó de esta conexión que teníamos en directo con nuestro gran Dios. Hubo algo que quiso destrozar, hubo algo que quiso separar, hubo algo que quiso mantenernos tan y tan alejados como en muchos momentos nos sentimos nosotros. Alejados. Nos sentimos que es difícil estar en la presencia del Señor estos días. ¿Y tú sabes qué fue eso? El pecado. Entró el pecado y nos alejó. Entró el pecado y corrompió. Entró el pecado y fue como una tijera gigante que cortó la conexión que teníamos 24/7 con nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué es tan importante saber eso para yo poder presentar el plan de salvación a las personas? Porque ellos deben de entender que Dios tenía un plan perfecto, divino con cada uno de nosotros, y por consecuencia de nuestras acciones ese plan se ve ahora alejado y que no podemos conseguirlo porque estamos lejos de su presencia, porque está el pecado. Y cuando digo esto, yo quiero que tú entiendas que yo no lo digo para hacerte sentir mal, sino para que tú puedas comprender la importancia de uno entender el plan divino de Dios. Porque si tú lo entiendes, tú comienzas a anhelar en tu corazón que hay cosas que tú tienes que arreglar en tu vida y tienes la urgencia de hablar el evangelio, porque hay cosas que tú sabes que la gente necesita escuchar. Hay un plan que ellos necesitan entender. Y ese plan está en tus manos, pero antes de tú arrancar e ir a evangelizar, tenemos que mirarnos en el espejo. Tenemos que mirarlo en el espejo.
Y tenemos que estar ahí, decir, ¿cómo yo estoy? Yo voy a hablarle a la multitud, pero ¿cómo yo estoy? Yo voy a predicar el mejor mensaje, pero yo creo en ese mensaje. Yo voy a decir que Jesucristo salva y transforma. Yo lo creo. Yo creo que Él me salvó. Yo creo que Él me transformó. Él quiere una unión. Y esa unión solamente se vio a cabo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Yo recibí ese sacrificio realmente. O quiero hacer algo que no comprendo. O quiero hacer algo y me veo que estoy más lejos que todo el mundo. Porque hay algo que nos aleja. Quizás no es mucho, pero es suficiente para mantenernos lejos. ¿Por qué tú estás pasando? ¿Por qué te estás sintiendo bien alejado o bien alejada del Señor? ¿No será que hay un pecado? Y quiero que me lo digan, quiero que sientan estas palabras con toda mi sinceridad. Tengo el inglés, tengo el español y tengo el puertorriqueño en mi mente. Pero quiero que ustedes sepan que soy sincero y yo no lo hago para escarbar en la llaga, sino que lo hago porque quiero que tú comprendas de que hay una noticia tan grande que tú vas a dar, pero es tan importante tú hacer una introspección de tu vida y tratar de mirarte en el espejo y decir, yo necesito creer porque hay alguien que va a escuchar este mensaje. Yo necesito creerlo primero. Yo necesito saber que realmente soy perdonado, soy perdonada, para que alguien pueda también ser perdonado y perdonada. Yo necesito pasar por este momento en mi vida, una introspección, para que cuando yo lo ejecute, yo pueda comprender y haya experimentado el amor de Dios en mi vida como nunca antes, para tener la pasión y la seguridad de lo que estoy diciendo es real. Porque hay un mundo. Si se lo va a dar, dáselo por eso. Esto no es para mí. ¿Qué te mantiene lejos? Era bueno, una conexión constante, pero estamos lejos ahora. Cada vez es difícil. Y no te miento que muchos intentan, pero todavía hay una barrera. Y luchamos tan fuerte. Pero la barrera es muy fuerte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué estamos enfrentándonos? Si pudieras decirle a tu interior, si pudiera estar ahí, si tú puedes cerrar tus ojos ahí donde tú estás, para poder por un momento sacar este espacio para que tú me permitas ministrarte. Ya te di la clase dominical. Ya sabes que el plan de salvación nos toca a todos. Ya sabes que la gran comisión es una tarea del cuerpo de Cristo. Ya sabes que si una persona va a ser discípulo, ya tú comprendes que escucha el mensaje, recibe el mensaje, testifica al mundo y luego vive de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es un discípulo. Eso somos cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor y que día a día tratamos de que Él venga a nuestras vidas y arregle. Y en este momento yo quiero que tú seas un discípulo real, que entiende que tú no puedes engañar a nuestro gran Dios. Y antes de que nosotros en Casa Viva te tiremos a las comunidades como con un catapulta y llegues allá, yo quiero que tú puedas autoanalizarte y ser real contigo mismo, contigo misma, y puedas decir, creo que estoy alejado y creo que estoy alejada. Tal vez estoy enfrentando un pecado y a veces ni lo he considerado pecado, pero el simple hecho de que no hago lo que tengo que hacer o no tomo las decisiones que debo de tomar en mi vida, y a pesar que en muchos momentos me siento bien como estoy, pero a veces como que no le doy la prioridad al maestro, no le doy la prioridad al Señor, se me olvida que eso se convierte en pecado también.
O a veces sé que estoy en un pecado, pero como yo he intentado varias veces poder derrotarlo con mis propias fuerzas, nunca he invitado a aquel que todo lo puede para que Él sea el que me ayude a pelear, a enfrentar este gigante. Entendiendo el plan de Dios desde el principio de la creación, me ayuda a comprender que era tan hermoso, que era tan grande. Los ángeles del cielo se admiraban y miraban de lejos, contemplaban la hermosura de la creación del Señor. Y el ser humano estaba envuelto en ella. Pero hay algo que me aleja. Y yo sé que tú lo estás identificando ahora mismo ahí donde tú estás. Mi hermano, si es un pecado que tú estás enfrentando, es hora de entender que el evangelio se trata de que cuando una persona llega ante los pies del Señor arrepentida por sus acciones, nuestro Dios es fiel y justo para perdonar. Nuestro Dios es fiel y justo para levantar. Nuestro Dios es fiel y justo para rescatar aquello que no se ve que se puede rescatar. Él lo hizo como nadie más. Él lo hizo como ningún otro podía hacerlo. Lo hizo a través de la cruz del Calvario. Él se convirtió en el pecado de la humanidad para que tú pudieras gozar del perdón y de la dirección y de la presencia del Señor constante. Pero se nos olvida con qué estás lidiando. Dios puede intervenir con eso. Te dije desde el principio, Dios está contigo. No solamente está contigo para ayudarte a poder expresar el evangelio, sino que está contigo en el momento que tú estás enfrentando una debilidad en tu vida. Nuestro Dios no es un Dios de part-time, que está un ratito y después se va. Él nos ama tanto que está con nosotros siempre, a pesar de que que estamos súper lejos de Él. En Él no hay distancia, en Él no hay tiempo. Él es el omnipresente, Él es el todopoderoso, el que está en todo lugar, el que levanta al caído, no importando lo que esté haciendo, Él está allí. Pero hay algo que no queremos trabajar para poder estar en contacto con Él y poder predicar esta gran verdad a las naciones. Antes de arrancar, miremos el espejo para poder comprender de que hay algo en nuestras vidas, pero lo mejor de todo, que Dios quiere ayudarte porque Él está contigo. Si eres lo suficientemente claro y genuino, como lo has sido durante todo este día, durante toda la prédica, y tú puedas estar ahí donde tú estás con los ojos cerraditos, tú puedas ahí donde tú estás y puedas decir: yo necesito pelear con este pecado, yo necesito pelear con las dudas, yo necesito pelear por la situación que estoy atravesando. Esto me está manteniendo alejado o alejada del Señor y yo necesito conectarme nuevamente porque sé la urgencia que hay en poder predicar este gran evangelio. Pero hay algo que me separa constante en mi vida y yo necesito estar en pleno contacto con mi Dios. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, levanta la mano porque yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti y orar con todo mi corazón porque yo he estado en esos momentos. No utilizo esta plataforma para herir, sino para que tú sepas que yo también he estado en esos lugares. Yo también me he sentido alejado del Señor. Yo también he cometido errores. Yo soy un simple mortal que cometo errores. Pero tengo la oportunidad en tantos momentos de autoanalizarme y ver qué cuán mal estoy. Pero al mismo tiempo de saber que mi Dios me puede ayudar, que mi Dios me puede levantar, que mi Dios puede saciar, puede sanar mis heridas. Él está ahí. Cuando puedo comprenderlo, dejo al Espíritu que obre en mi vida. Y eso es lo que yo quiero que ocurra en ti. Y puedas decir con toda sinceridad que
que Dios es tu protector. Es el que te defiende y pelea por ti. Él es el que está a tu lado. Él es el que nunca te falla. Él es el que nunca te ha abandonado. Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Él nos persigue, Él nos ama tanto. Pero Él quiere que tú seas genuino, genuina en este momento. Padre Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Y hoy, Señor, nos hemos dado la tarea de comenzar a aprender a profundidad lo que dice tu palabra acerca de este gran mensaje. Un mensaje que el mundo necesita con urgencias, que nosotros prediquemos porque nosotros somos la iglesia. Nosotros hemos testificado de ti. Nosotros hemos sido transformados por ti. Y es hora de que la iglesia se levante y sea la iglesia no tan solo domingo, sino todos los días. Pero hay una situación que muchos hermanos están enfrentando ahora mismo, que se han mantenido un poco alejados, como que no se sienten que están ready para pregonar este mensaje. Y en este momento, Señor, sé que tú lo has separado para ministrar a sus corazones, dejarles saber: yo estoy contigo, yo he estado contigo. Y yo lo sé, Señor. Te pido que tú le ayudes, Señor. Te pido que si son sinceros lo más profundo y puedan decir: Señor, necesito que me perdone. Tú estás ahí ready para perdonar. Sé que tiene que venir de un corazón constrito y humillado delante de ti, pero tú estás ahí para bregar con ellos. Ayúdale, Señor. Ayúdale en sus cargas, ayúdale en sus pruebas, ayúdale en medio de sus pecados. ¿Por qué? Porque sé que tú quieres levantarlo, tú quieres levantarla para que envíe tu mensaje como nunca antes. Yo sé que estamos a punto de experimentar un avivamiento en esta ciudad, y tú en tu gracia quieres que nosotros seamos parte del mismo. Tú lo puedes hacer todo, pero tú quieres que nosotros seamos parte, y estás ministrando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Yo te necesito. Y aquí aprenderemos, y habrá técnica, y habrá versos bíblicos, y memorizaremos. Pero yo quiero que seamos reales y que estemos en contacto contigo. Obra en medio de los corazones. Y gracias, Cristo, por la obra en la cruz. Gracias porque tú eres el que opera en medio de nosotros. Y oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia puede decir